De vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5. Como les habíamos adelantado al principio del programa, hoy estamos acompañados del señor Noel Ureña, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, quien nos ha atendido a nuestra invitación del día de hoy a propósito del anuncio hecho el día de ayer por la Comisión de Salarios y encabezada por el propio presidente de la República, anunciando el aumento del salario mínimo. Hemos visto muchas reacciones, comentábamos, desde mi punto de vista han sido más las positivas que las negativas, pero probablemente es una visión mía a esta hora, y ustedes como industriales, una asociación de tanto peso aquí en la capital, ¿cómo lo están viendo? ¿Es algo definitivamente positivo o va a generar consecuencias negativas como lo ha anticipado, por ejemplo, el senador Antonio Marte? Sí, buenas noches y gracias por invitarme. Para mí es un placer estar acá con ustedes en el día de hoy. Y mira, con relación a lo que es el incremento salarial, que yo le diría más que incremento, un pequeño ajuste salarial, que hay que llamar las cosas por su justa dimensión. Nosotros en ANEI felicitamos a toda esa comisión que trabajó, el consejo que trabajó día y noche buscando consenso y realmente encabezado por el ministro de Trabajo. Nosotros felicitamos esa acción y ese trabajo y estamos de acuerdo que, aunque no es quizá el aumento que nosotros estaríamos en condiciones de hacer, pero por lo menos se van estrechando cada una de esas brechas que hay entre lo que menos tienen, lo que menos ganan y lo que más ganan, y la capacidad adquisitiva que han ido perdiendo nuestros colaboradores y el público en sentido general, o sea, la población en sentido general, porque la gente a veces se olvida de que los colaboradores nuestros también van a comprar donde compra la gente común y corriente. Entonces nosotros vemos de manera positiva por el hecho de que se aplicó la ley de la clasificación. Y nosotros decimos, y desde enero, desde que asumimos la dirección de la asociación, veníamos diciendo que para cualquier tipo de aumento, incremento salarial o cualquier pacto económico, social que se vaya a realizar, las empresas había que clasificarlas. De hecho, era una ley que ya tiene 4 años en ejecución y es por primera vez que ahora se acepta que se haga. Y esa es la parte positiva de que nosotros vemos y creemos que es la parte fundamental de todo esto. Las empresas pequeñas, que es donde está la mayor capacidad de empleo, no se ha afectado tanto. Por ejemplo, si nos vamos a términos de porcentaje, vemos que el porcentaje más grande que se ha hecho es en la mediana empresa. Pero entre una mediana empresa y una empresa grande no hay tanta diferencia como lo hay entre una empresa grande y una empresa pequeña. Son escenarios totalmente diferentes. Entonces nosotros tenemos que comenzar en un programa en conjunto, o sea, un programa donde implique a toda la sociedad, incluyendo los empresarios, los sindicalistas, el gobierno central, ¿por qué no?, para mejorar las condiciones de nuestra gente. Si nosotros queremos ser productivos, si nosotros queremos mejorar los procesos de calidad, tanto para el consumo local como para exportación, nosotros tenemos que comenzar por la gente. Pues la calidad comienza por nosotros mismos. Sí. Entonces, si nosotros no pagamos por lo menos salarios justos y adecuados, nosotros no vamos a tener la gente adecuada. Y si nosotros queremos mejorar la productividad de la gente, tenemos que comenzar a hacer un esfuerzo y comenzar a pagar un poco mejor. Yo sé que algunas personas dicen, no, pero que no hay las condiciones para hacerla. Señores, yo pienso que como punto de partida es muy positivo el que se haya hecho estos pequeños ajustes
que aunque no son de una dimensión tan grande, pero nosotros aprovechamos para que el gobierno ahora ponga en marcha todos esos programas que se están desarrollando para aliviar un poco el costo de la canasta básica. Entonces, yo creo que todas esas medidas que van dirigidas a rubros que son básicos, más el incremento que nosotros estamos haciendo, y también pido al empresariado de que esos pequeños aumentos no lo lleve como costo de producto, porque si lo llevamos a costo de producto, entonces la inflación en un mes o 2 meses ya se va a tragar esos ajustes o esos aumentos. Entonces nosotros somos de esa línea, o sea, vamos a mejorar las condiciones de nuestra gente porque nosotros tenemos que ahora trabajar en conjunto. Todo porque estamos en crisis. Sí. Una crisis sanitaria que obviamente nos ha transportado, nos ha arrastrado a una crisis económica. A propósito que usted menciona la crisis sanitaria, una de las grandes críticas ha sido que micro y pequeñas empresas muy afectadas por todo lo que ha sido el COVID-19 ahora se ven en la obligación de cumplir con este aumento en los salarios sin tal vez tener la capacidad para corresponder a este aumento y que ahora irán más cargadas. Bueno, pero una pequeña, vamos a hablar lo que es una pequeña empresa. Vamos a una pequeña empresa. Una pequeña empresa es una empresa que tiene 10 empleados. Lo que se ha sugerido como aumento, o que lo que entró en vigencia, estamos hablando de 1,000 pesos. Si una empresa no tiene 10,000 pesos para aumentarle a 10 empleados, hay que revisar ese tipo de empresa, qué tipo de empresa es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, para mejorar las empresas, necesitamos invertir, necesitamos sacrificar. Y ahí tenemos que sacrificar, todo tenemos que sacrificar. Y yo pienso que no son aumentos, y mi creencia es que no creo que eso vaya a afectar más de lo que se han afectado las empresas pequeñas y la microempresa. Ahora, el gobierno debe de buscar mecanismos para incentivar el la producción de empleos formales. ¿Cómo? De una manera buscar algún tipo de incentivo que la gente que está informal se quiera formalizar, porque tiene un beneficio por formalizarse, aunque sea por 2 años o por 3 años. ¿Por qué? Porque posteriormente ya comienza a medirse como lo demás de su categoría. Pero si nosotros cambiamos los trabajos informales por trabajos formales, no solamente estamos creando empleo, estamos creando empleo de calidad. ¿Por qué? Porque conjuntamente con ese empleo viene la salud, porque cuando usted emplea formalmente en el sistema de empleo formal, conlleva un plan básico de salud, conlleva también pagar por un plan de retiro para cuando llegue el momento de retirarse. Entonces son empleos que cumplen con una serie de características y condiciones que no es el caso de los empleos informales. ¿Se justifica el argumento o los argumentos de Antonio Marte en cuanto a que es obligatorio o necesario desde su punto de vista aumentar el pasaje como primer efecto de estos aumentos? Bueno, yo no conozco los costos de esa organización y desde afuera, pero lo que nosotros estamos diciendo, no sé si recuerdan que se hizo un estudio en el cual nuestros colaboradores están pagando hasta un 19% de lo que son sus salarios en transporte. Yo pienso que subir la tarifa más de lo que está sería muy arriesgado. Yo lo que le diría a ellos es que busquen algún tipo de compensación o algún tipo de salida que no sea simplemente aumentar los pasajes, porque entonces estamos haciendo prácticamente nada. O sea, ¿de qué sirve que hagamos un esfuerzo y hagamos un ajuste si por el otro lado entonces lo vamos a utilizar todo para atrás o cuidados y más? Algo que en lo personal me ha llamado mucho la atención y pareciera ser una buena señal es que tras el anuncio, quienes han salido a difundir estas medidas o quienes han salido incluso a defenderla ante los medios de comunicación desde el día de ayer, no ha sido precisamente el gobierno,
sino que han sido precisamente el sector empleador, representado por los empresarios, y el sector de los trabajadores, representado en este caso por algunos de los sindicatos. Eso lo veo como una señal positiva en el sentido de que, bueno, son los que podrían verse o beneficiados o afectados con una medida como esta. Sí, pero te diría que, mira, el proceso se llevó de una manera bastante amigable, transparente, porque la gente entiende que hay una crisis y hay que buscar una situación a los precios de la canasta básica. Y también, de alguna manera, hay que compensar al que menos gana y el que menos tiene también. Entonces, esto ha sido una decisión que hasta cierto punto se consensuó prácticamente con los sectores más importantes del país. E inclusive hasta los mismos sindicatos que estaban opuestos a que no se aplicara la clasificación empresarial, cedieron y estuvieron todo el tiempo dispuestos a aceptar que se cumpla la ley. Entonces, hay más cosas positivas que negativas. Siempre va a haber gente que va a decir que no, pero yo entiendo que había que dar ese paso. Yo creo que es el primer paso para seguir con grandes transformaciones, con todos esos proyectos que hay y todo los programas que se vayan a implementar desde el gobierno, del sector público, o igual cualquier conquista en términos laborales, en términos económicos, tiene que partir de esa base. ¿Por qué? Porque cada quien tiene que contribuir de acuerdo a su capacidad. Y y la ley de la clasificación empresarial establece claramente qué es una empresa micro, qué es una empresa pequeña, qué es una empresa mediana y qué es una empresa grande. Entonces, en ese sentido es que nosotros vemos la mayor oportunidad de seguir avanzando y seguir trabajando por las transformaciones que necesita este país, porque este país necesita grande consenso de todo el mundo, de todos los sectores. ¿Cuál ha sido su percepción de cómo los empleados han recibido esta noticia? De manera muy positiva, y muchas empresas, inclusive empresas grandes, no están tan lejos de los rangos de salario que se han estado manejando. La distorsión mayor y donde el mayor impacto, y quizá por algo que se tiene que obligatoriamente se tenía que en algún momento transparentar, es la parte de la mediana empresa. Correcto. Que de hecho ahí se nota el mayor porcentaje. Exactamente, y vamos a hablar de eso después de esta pausa, porque precisamente antes de su entrada hablábamos de esa diferencia del porcentaje de aumento. En el caso de las medianas empresas fue de un 50 y algo %, mientras que los otros eran 11 y 12. Ya vamos a hablar de eso. Les recordamos, amigos, que estamos en No Se Diga Más con Noel Ureña, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. Estamos en No Se Diga Más. Nos acompaña Noel Ureña, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. Tenemos nuestra línea telefónica disponible, el 809-682-9850, y nuestra línea internacional, el 1833-380-0062. Señor Ureña, hablábamos antes de la pausa de la gran brecha que había entre, o que sigue existiendo incluso, entre lo que es una mediana empresa y el resto de las clasificaciones, pequeña, micro y grandes empresas. De hecho, se nota que el incremento en el aumento o el ajuste salarial, en el caso de las medianas empresas, supera el 50%, mientras que el resto entre 11 y 12. ¿Por qué esto? Y en todo caso, si con esta nueva clasificación esto se empareja. Sí. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de la pequeña empresa, si compara que una pequeña empresa es hasta 12 empleados, sí, y hasta un promedio de venta de 9 millones, creo, 18 millones que tiene. Entonces, cuando lo compara con una empresa mediana, el rango, o sea, la brecha es muy amplia
en términos de salario, en términos de venta, en términos de empleo, y entonces era un ajuste que de alguna manera se tenía que hacer. Entonces, ya a partir de ahora, sí va a ser un poco más equitativo. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, de hecho, hay una brecha para que esas empresas que por ejemplo, en la reclasificación tenían salario más alto, ahora por ley no pueden, porque una ley no, la ley no se puede violar. O sea, claro, esas empresas no pueden pagarle menos a esos empleados, porque con la reclasificación algunas empresas van a quedar en esa posición. Sin embargo, cuando vayan empleando a nueva gente, entonces van a ir contratando en función de la clasificación, de cómo le corresponde. En nuestra asociación hay muchas empresas que están por encima de su clasificación, porque es gente que tiene programas de aumentos salariales anuales, que hace los ajustes con ley o sin ley. Entonces, yo pienso que esa es la distorsión mayor que hay en la mediana. Pero eso se va a ir corrigiendo sobre la marcha. Ya por futuros aumentos, ya ustedes verán que ya casi se pueden hacer aumentos generales de salario. Correcto. Y van a ser más proporcionales. Señor Ureña, independientemente de este tema de los ajustes del salario, ¿cómo ven ustedes como industriales el futuro desde el punto de vista económico? La recuperación post-pandemia, lo que está informando el gobierno de las aspiraciones o las aspiraciones de crecimiento, ¿cómo lo están viendo ustedes? Sí, mira, nosotros lo vemos de una manera muy positiva. De hecho, según los últimos datos del Banco Central, nosotros vamos a tener un crecimiento al finalizar el año alrededor del 10% más o menos. Pero son números a nivel macroeconómico, porque se ha dado un fenómeno ahora con el tema, por ejemplo, de las recaudaciones de aduana. En aduana se está recaudando mucho más impuestos y de hecho entre aduana y la remesa hay un combo bastante interesante. Es que la cantidad de materias primas que se está importando después de tener una paralización es importante. Entonces se necesita, se ha estado aumentando las importaciones, han aumentado las recaudaciones a nivel macroeconómico, todo anda bien. Entonces lo que hay que dinamizar es la microeconomía, buscar la manera de que los negocios pequeños comiencen a funcionar y que de alguna manera el gobierno crea algún tipo de incentivo a esos negocios. Y ahí es cuando yo veo la oportunidad de que se tomen esos proyectos de gente que quiere emprender de manera formal para que se creen empleos de calidad. Entonces, a nivel de la microeconomía tenemos que mejorar. Y para eso entonces tenemos que buscar la manera de cómo se dinamiza a nivel y eso lo dinamiza a nivel de los pequeños negocios obligatoriamente. Porque yo, que soy persona de campo, que viajo mucho al campo, la gente dice, óyeme, Ureña, pero ¿qué pasa? Me dice que el país está creciendo, sin embargo, yo con lo que gano estoy comprando menos, me rinde menos todo porque todo está más caro, todo está más difícil de conseguir. Entonces, eso es básicamente porque hay que buscar un equilibrio entre la macroeconomía, que hay que mantenerla obligatoriamente, pero también sin olvidar la microeconomía. Don Noel, estamos a ley de un mes para que el actual gobierno cumpla su primer año de gestión. ¿Cómo usted valoraría estos meses? Bueno, nosotros vemos el señor presidente de la República, un hombre muy trabajador, es un hombre muy preparado, con muy buenas intenciones, que ha tratado de conciliar casi con todos los sectores. Pero yo pienso que ya el tiempo de la conciliación y todo eso hay que ponerlo de lado y comenzar ya a trabajar focalizado en temas que son necesarios para sacar el país adelante. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles cree usted que son esos aspectos que hay que empezar a tomar en cuenta de una manera urgente?
Bueno, el sector productivo, que se tiene que buscar la manera de crear los mecanismos y las condiciones para que no solo desde el gobierno se dé capacitaciones a las empresas necesitan más allá de capacitaciones. Entonces, pues tú no haces nada con entrar en programas de capacitaciones si no tienes los recursos económicos. Nosotros entendemos que, por ejemplo, hay que buscar la forma para las pequeñas empresas. Nosotros hemos desde Herrera reclamado que se cree un fondo de garantía de parte del gobierno. También que se flexibilicen los créditos a las pequeñas empresas, que el formato que se tiene de la banca tradicional se modifique, porque en la banca tradicional ahora mismo solo califican las empresas que son A y B, que son las que menos necesitan. Las que más necesitan son las empresas que están de B hacia abajo, sí. C y otras letras. Sí. Entonces hay que buscar la manera de que no que el gobierno dé dinero, sino que el banco se sienta garantizado que si cualquier situación hay, se pueda obligatoriamente respaldar. Correcto. Entonces eso es lo que nosotros queremos, porque eso es necesario, es importante que se haga. Si nosotros realmente queremos que se desarrollen las pequeñas empresas y los nuevos emprendimientos también. No es fácil emprender en este país, señores. Nosotros sabemos, porque quien le habla, viene de un proyecto pequeño, de cero. Sí. Y mantenerse 19 años en un negocio pequeño, en una pequeña empresa, y sobre todo industriales, no es nada fácil, es bien complicado. Entonces, ahí hay que buscar la facilidad. Entonces, las pequeñas empresas, los productores del campo. A los productores del campo hay que buscar los mecanismos de que se les suministren los insumos que necesitan, que esos insumos no paguen ningún tipo de impuestos, que se compren equipos para prepararle la tierra, que se le dé asesoría técnica para que la gente no siembre siempre la misma cosa, porque terminan sembrando todo el mismo lo mismo, sí. Y entonces por un efecto que es muy natural, que la oferta y demanda, claro, aumentan la oferta, entonces los precios... No hay demanda, no hay suficiente demanda. Ajá, los precios tienen que caer obligatoriamente. Uh-huh. Entonces esa es la parte para que nosotros... Con eso nosotros garantizamos la canasta básica y garantizamos las pequeñas empresas. Entonces, inclusive que las compras que hace el gobierno, que se ha hecho se ha hecho intento en que el gobierno sea, que las empresas pequeñas sean los suplidores del Estado, todavía eso hay que flexibilizarlo más. O sea, si flexibilizamos eso, flexibilizamos lo de los créditos a las pequeñas empresas, porque no es un problema. A veces la gente piensa que es el banco que tiene el problema. El problema no lo tiene en el banco. El problema lo tiene los mecanismos que están establecidos por la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo se explica que a una grande empresa el banco le puede prestar el 100% del préstamo sin tener que guardar un encaje de garantía con ese préstamo? Si le presta a una pyme, de los 100 pesos que le prestó, tiene que dejar en reserva como una garantía, tiene que dejar 30. Don Noel, ¿y ha habido los acercamientos necesarios con estas personas o estas instituciones de las que usted, por ejemplo, habla, con un Alejandro Fernández de la Superintendencia de Bancos, con un Samuel Pereira en Banreservas, para que ese tipo de medidas se flexibilice? Porque no todo depende, todo el mundo suele pensar en el presidente de la República para solicitar ese tipo de medidas. ¿Ha habido acercamiento? ¿Hay disposición de estas autoridades? Mira, cuando nosotros, no sé si recuerda, cuando nosotros hablamos del fondo de garantía, el Banco Central dijo que no estaba de acuerdo con que se hiciera ese fondo de garantía, y es una voz autorizada e importante para canalizar y para flexibilizar todo eso. Nosotros hemos estado hablando con todas las autoridades del gobierno,
Y cuando yo me refiero a que hay cosas que hay que hacer, cuando me refiero al gobierno, no necesariamente me estoy refiriendo al señor presidente de la República, sino al gobierno en conjunto. Correcto. Nosotros tenemos acercamiento casi con todos los ministerios. De hecho, nosotros trabajamos muy de la mano con proyectos con Proindustria, pero básicamente son proyectos de apoyo técnico, sí, en una norma de calidad, o sea, cosas que son básicamente con carácter formativo. Sí. No, realmente eso no es importante, pero hay cosas que están primero, hay cosas que son todavía más importantes que esas. Y sí, nosotros hemos visitado otro ministerio también, porque desde que asumimos la asociación entendemos que hay que buscar consenso con todo y nosotros tenemos la intención. Ha sido siempre la política de la Asociación de Herrera. Usted sabe que siempre lo han llamado los muchachos de Herrera, los que son revolucionarios, lo que a veces mucha gente no entiende su filosofía, porque nosotros entendemos que nosotros debemos de trabajar por nuestros sectores empresariales, pero también tenemos que trabajar por lo mejor para la gente. O sea, nosotros queremos que el país avance y nosotros hemos dado connotaciones de aporte. Por ejemplo, en el plan decenal de educación, la asociación participó activamente con el Infotec, que ha trabajado también con el Ministerio de Industria y Comercio y sigue trabajando con ellos. De hecho, nosotros somos parte del Consejo de Proindustria, que es una división del Ministerio de Industria y Comercio. Y no podemos decir que realmente no se escucha. Tú te puedes reunir con ellos, te escuchan, pero de ahí a seguir los mismos lineamientos que nosotros tenemos, entra el tema político, que es un tema un poco delicado, que a veces no necesariamente está de acuerdo con lo que es el planteamiento a nivel empresarial y privado. Entonces, pero sí, nosotros tenemos buenas relaciones en ese sentido con ellos. Y nosotros lo del Fondo de Garantía se lo hemos presentado inclusive directamente al señor presidente de la República. Muy bien. Bueno, don Noel, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Interesante la conversación como siempre con ustedes. Estamos aquí a su disposición. Muchas gracias a ustedes y para mí un placer haber compartido con ustedes en el día de hoy. Gracias. ¿Y se vacunó? Sí. Muy bien. Pues primera, segunda, tercera. Segunda dosis ya. Yo estoy vacunado. ¿Y la tercera? No, tercera no. Pero se la va a poner. No, porque la tercera depende de otros factores. Eso no. Nosotros no estamos de acuerdo que la tercera dosis sea automática. Hay ya estudios muy puntuales, sobre todo que miden de manera cuantitativa los anticuerpos que tú tienes para poder combatir la enfermedad, y eso no necesariamente depende de si te pusiste las 2 dosis o no, porque mi esposa y yo nos pusimos las 2 dosis y nos hicimos prueba de esa cuantitativa, ella salió con 215 y yo con 840. O sea que... Bueno, mire, ese es su equipo, el de la derecha de Karina. Pero yo me la voy a poner dentro de un tiempito. Mi equipo de la tercera. No, hay que ponérsela. Pero la tercera... hay que estudiarla. Eche para allá, don Noel, porque está para allá con Karina. Yo me pongo la tercera cuando me lo digan. Vamos a una pausa, amigos. Ya venimos. Empezamos breve.